Bueno, ahí volvimos. Vamos a ver qué pasa ahora con este otro teléfono. Porque me ha pasado varias veces con el otro dispositivo que tengo, que no me ha enganchado las llamadas. Quizás es una cuestión del teléfono. Así que ahora en cuanto Romy se conecte en este, ya la llamamos. Yo sé que en este vamos a poder. Divinamente. Bien. Ahí está, a ver. Romy la torta. Ahora sí. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Te escucho. Ahí me dice Agostina que sale desincronizada de la voz, no sé. Más que esto ya no puedo hacer. El otro aparato me parece que es el problema. El otro teléfono, porque acá fue al toque, se conectó. Así que capaz que salimos con delays. No sabría qué decirles. Pero bueno, buenas noches a todos. Díganos si se escucha igualmente. Quizás acá. Vos me escuchás, Ro, ¿no? Mi vida. Ok, genial. Ahí está bien, dice Agostina. Ay, es tan quisquillosa. Bueno, ahí estamos esperando que sigan volviendo todas las compañeras que estaban a full, una ansiedad que ni te cuento. Ahora sí, bueno, bien, bien, bien. Unas Ahora sí ganas de matar. estamos. Sí, parece que hay mucha ansiedad por abordar este tema, ¿no? Ya se normalizó, nos ponen, no, que no se normalice, no queremos ningún tipo de normalidad en nuestras vidas. Por favor. Bien. Bueno, para quienes se van sumando, mientras acá Romy se fuma un puchito, eh, espérate, quizás para quienes no saben, ¿no? Porque no vamos a asumir y quizás, y nos pasa constantemente, ¿no? Cuando hablamos de lo TERF, muchas personas preguntan, ¿pero qué es TERF? No entendemos qué es TERF. Bueno, vamos a hacer así como muy breve una explicación, digamos, de lo que sería más correcto y después daremos nuestra visión, pero TERF se denomina o es una abreviatura, ¿no? De lo que es feminismo radical trans excluyente, ¿verdad? Eso es lo que serían las siglas de TERF. Es un modo bonito de decirlo. Bueno, lo estoy diciendo en los términos de quizás a veces leemos un artículo o vemos una nota, y qué sé yo, y lo citan de esa manera. También desde un sector del feminismo, que por supuesto es este mismo, consideran la palabra TERF como un insulto, llaman a quienes utilizamos esta denominación, nos dicen que somos misóginas y todas ahí ya directamente pusieron TERF, nazis. Bueno, nosotras no queríamos decir, estamos utilizando los términos correctos porque recién estamos arrancando. Pero bueno, eso lo que quiere decir es un acrónimo, TERF, ¿no? De feminismo, radical, trans, excluyente. Yo antes quizás no había llegado, Romy, vos a escuchar, pero venía hablando de cómo viene creciendo esta corriente, de cómo vienen derribando eh, proyectos de derechos que todavía ni siquiera se han conquistado, como hemos visto estos últimos días en España, donde partidos políticos, obviamente fogoneados por el feminismo trans excluyente, tiran por tierra la ley trans, que simplemente es una ley, para que más o menos tengamos una idea, lo que vendría a ser la ley de identidad de género nuestra, donde se pide la no patologización, ¿no? Y el respeto a las niñeces travestis y trans, entre otras cuestiones. Pero bueno, estamos acá entonces para ir comenzando con Romy Pereira, con Romy La Torta, militante lesbiana, comunista, y no sé qué más, no sé si seguir quemándote, pero si querés lo dejamos ahí. Dejémoslo ahí. Integrante, bueno, listo, lo dejamos ahí. Entre muchas cosas más. Eh,
madre también, que eso es algo que molesta muchísimo y vamos a abordar hoy acá, ¿no? Al feminismo, Negra, porque, ¿cómo? negra y madre. Negra y madre y tortillera, ni más ni menos. Entonces, vamos a arrancar el por qué, le vamos a contar a quienes están aquí escuchándonos, que el título de la charla surge de aquí Romy la Torta. ¿Por qué utilizamos este título tan justo para la ocasión, que es Destruyendo al Templo TERF? Si nos podés comentar, ¿no? ¿Por qué Templo TERF? Bueno, a ver, pues Flor les decía hace un cachito, qué es esto de las TERF, ¿no? Que es un movimiento político de origen feminista, es decir, que surge en teoría para destruir modos de opresión y que vuelve para atrás en términos de alojarse en lo biológico, con un discurso que es bastante enroscado, muy cirquesco, digamos. A mí me parece muy similar al discurso del orden católico, digamos, del Opus Dei, cuando vos ves un videíto del Opus joven, ¿no? El Opus Dei tratando de sumar juventudes, usa muchísimos términos cotidianos, ¿sí? Que tienen que ver con las lógicas actuales, pero en realidad lo que, en esencia, lo que está trabajando es la idea de volver para atrás, digamos. Entonces, em, se van construyendo y además se alojan en la academia, ¿no? El templo es como un lugar sagrado, incuestionable, ¿no? En general donde no entra mucha luz, donde no hay mucha... eh, los templos son como lugares sagrados de algunas religiones. Bueno, las TERF hoy se van construyendo como una especie de academia feminista del ortodoxo y están sumando jóvenes lógica histórica del feminismo, plantean esto de volver a los orígenes del feminismo y destruir al enemigo principal, que ya no es el patriarcado para ellas, ya no es, digamos, ya no son los valores machistas, sino que son las compañeras trans. No los compañeros trans, las compañeras trans. Es decir, este planteo de la genitalidad masculina vinculada a los retrocesos. Entonces, si ahí una compañera dice que son una secta, funcionan como secta, pero en general una secta no va a hablar en la UBA tranquilamente o a producir una cantidad de textos legibles en distintas carreras, digamos, porque de hecho ellas se ofenden cuando una les dice TERF, nos tildan de misóginas, ¿no? Usan una cantidad de palabras libremente, no nos permiten cuestionarlas, digamos, porque son un orden, ¿no? También tienen un orden, son muy disciplinadoras y son Es como las madres negro. de la corrección, son como las madres de la corrección, intentan todo el tiempo cuestionarte en, en términos de cómo hablas, digamos, son muy fiscalas de la identidad, digamos, son muy fiscalas. Entonces, a mí me parece que hay que destruir, hay que derribar ese templo. Hoy hay una avanzada, porque hubo una avanzada de un feminismo clasista, que en la academia para avanzar sobre nosotras. Bien, me había quedado con la cara así medio congelada porque puse a cargar el teléfono, me causó mucha gracia. Pero bueno, son esas cuestiones que pasan. Sí, claro, hay que citar también que el feminismo TERF nace, ¿no? En una ola feminista en los años 70, que luego pareciera que se apagara un poquito y que ahora nuevamente vemos cómo va encendiéndose, cómo va captando a las juventudes, ¿no? Con este discurso que ya lo dijo Romy, biologicista, fundamentalista, y un discurso muy violento, por supuesto, porque están todo el tiempo hablando de las personas trans y travestis. En este caso de las femenidades hacen muchísimo hincapié porque nos tratan como, ¿no?, las caballos de Troya del patriarcado, las que invadimos sus espacios, las que somos potenciales
violadoras o abusadoras simplemente por una aportación de genitalidad, ¿verdad? Todas estas cuestiones que lo hacen constantemente, siempre entrometiéndose entre nuestras piernas. También se mete con los compañeros varones trans, donde todo el tiempo, ¿no? Se basan nuevamente en la genitalidad o muchas veces en la capacidad que suponen o puede haber de gestar, entonces se agarran en términos biológicos, ¿no? Bueno, pero son mujeres, ¿no? Y todo el tiempo están con estas cuestiones eh, en las redes sociales, en los encuentros, en los espacios que hemos compartido y que compartimos, a veces, por suerte ahora ya no los estamos compartiendo, esperemos no tener que compartirlos, porque por lo menos yo como traba considero que llegamos a una instancia donde no hay un punto que se pueda dialogar, no hay un diálogo posible, ¿no? Porque no se puede dialogar con la derecha, no se puede dialogar con estos sectores fundamentalistas que se comportan como la más rancia institución eclesiástica, ¿verdad? Entonces me parece que no sé si, sí, es preocupante, pero debemos también organizarnos, ¿no? Para salir a enfrentar estos discursos. Muchas veces nos dicen, bueno, pero si se nombra o las nombran, o qué sé yo, se le da más entidad. Bueno, pero no nos vamos a quedar calladas, callados ni callades ante esta avanzada, ¿no? Me parece que es importante y sobre todo porque lo venimos viendo en Argentina hace muchos años, pero tienen una fuerte injerencia en muchos otros países también de Latino, no solamente en España, del mundo, sino también en Latinoamérica, ¿no? En México, en Colombia, es terrible la avanzada de este sector del pseudo, o del feminismo, sí, porque también el feminismo podemos decir que es interseccional y bueno, convive todo esto, ¿no? Y hay un gran sector de feminismo que no interpela a estas compañeras, que calla, ¿no? Y para mí eso es muy fuerte, ver de compañeras con las que una ha construido, construye y pretende seguir construyendo para derribar el patriarcado, que callen ante esta violencia, ¿no? Bueno, eso sigue sucediendo, entonces también tenemos que interpelarnos como movimientos. Frente a la violencia, sino que justifican, que ese es el problema por ahí un poco más eh, difícil de trabajar, porque frente a una situación de abuso sería inaceptable cualquier planteo justificador. Ujú, En relación a esta situación, hay una tendencia a justificar esas prácticas que me resulta asombrosa, digamos. Algunas de las mujeres TERF de la Argentina son las que, por ejemplo, una vez que ganamos la ley de aborto, la ganamos todas, las lesbianas, las travestis, las lesbianas que hace años no solo abortamos, sino que acompañamos a abortar, y que además salimos a decir que hacíamos abortos cuando una gran parte de ese feminismo no salía a decir que acompañaba para hacer aborto. Yo soy una orgullosa abortera, digamos, estoy muy orgullosa y me parece que me dignifica en términos de mi activismo militante haber puesto en práctica ese ejercicio, ¿no? El ejercicio del derecho de la otra. Pero bueno, estas atrevidas fueron capaces de escribir incluso con el sueldo del CONICET, ¿no? Porque muchas son investigadoras, o sea, encima les pagamos los sueldos. Para esas, o sea, las mantenemos esas lógicas, esa producción intelectual tan retrógrada. Pero bueno, se gana esa ley y salieron a decir que esa ley borraba a las mujeres por hablar de cuerpos gestantes. Es decir, em, a ver si se entiende esto. ¿Cómo se le permitió al lector salir a decir que la ley por el aborto en la Argentina borraba la lucha de las mujeres? Es decir, ¿cómo fue capaz un sector de borrar todo ese plano verde en el Congreso, digamos? ¿Cómo fue capaz? Porque ponte que conceptualmente vos no repitieras la palabra mujer o mujeres. Ahora, eso es pretender borrarlas también, ¿no? Construir la noción del borramiento es parte del ejercicio del borramiento. Construyen simbólicamente que hay un sector que pretende borrar a las mujeres, cuando para mí, conceptualmente, estas académicas y estas activistas políticas también pretenden borrar a las mujeres, porque ellas son las que pueden hablar en nombre de las mujeres y no todo el resto del movimiento popular, porque también son clasistas, no son parte de un colectivo que acepta y desarrolla una lógica de la interseccionalidad. También anulan a las mujeres del movimiento popular que no tienen ningún problema con las travestis.
Y nadie sale a decir, che, pará, ¿no te llama la atención que esta lógica académica también tenga esta tendencia? Pareciera que las mujeres de la clase trabajadora no pueden escribir la historia, solo lo pueden hacer estas, que además viven del Estado burgués porque tienen un discurso marxista, un discurso de lógica marxista no dialéctico, no materialista, es decir, que no se plantea ninguna contradicción principal, y nadie les dice en la cara, che, escúchame, ¿cómo es que vos sos la vocera de las mujeres de nuestro pueblo? ¿Desde cuándo? Cinco gilas académicas que viven de ONGs españolas y de el Estado pueden arrogarse el calibre de esa representatividad, digamos. A mí me llama mucho la atención que el movimiento de mujeres no cierre filas en términos de expulsar, hay que expulsar a las TER del movimiento popular, porque en realidad son actoras que lo que tienen como objetivo es cambiar nuestro enfoque respecto del enemigo principal. Esa es la tarea principal que tienen, no excluir a las travestis, porque a las travestis no las puede excluir nadie. Y además no es una exclusión porque yo no sería nunca parte de ese movimiento asqueroso y nefasto. ¿Quién querría ser parte de esa lógica? Nadie. Por supuesto, no necesito ni que me excluyan, me voy sola. Digamos, pero lo raro Totalmente. es que no se salga colectivamente a decir, ustedes no representan a nadie, ustedes no son parte de los combates, porque muchas de ellas no son parte de ninguna consejería que hace abortos, no han sido parte de ninguna lucha real, concreta, material por las trabajadoras de casas particulares, o por las minas en prostitución, o por las minas que luchan por tener condiciones, digamos, en los divorcios, no luchan por nada que mejore la vida de las mujeres, pero sí escriben respecto del horizonte político que tenemos que asumir como movimiento popular. Es tremendo que nadie salga a decirle, señoras, su tiempo terminó, porque además son señoras blancas, heterosexuales, que se sostienen en esas lógicas, digamos, y que esperan la acción del movimiento popular para venir a diagnosticar. Son evaluadoras de nuestra acción política. Y es tremendo que nadie les diga, pero ¿a vos quién te permitió ser la fiscala de nuestra construcción? ¿Quién les permitió a estas minas hablar de la campaña por el aborto, por ejemplo? ¿Quién le permitió? ¿Cómo es que tienen ese derecho y que otras no pueden hablar de la campaña porque sale todo el mundo a defenderla la campaña cuando la criticás? Si la criticás vos, si la critico yo, si la critica una compañera de cualquier orga. Ahora, estas degeneradas, porque en realidad son degeneradas de las lógicas cotidianas, degeneran lo cotidiano. Digamos, yo construyo con las tortas y con las trabas tranquilamente. ¿Qué le pasa, señora? ¿Cuál es su problema? Que en realidad estoy tocando su situación, estoy tocando sus intereses. A usted le conviene que las pobres no seamos parte de la disputa por el poder, por eso se quejan del Ministerio de Mujeres. A usted le conviene que las travestis no sean parte de la construcción política, porque entonces usted no podría escribir sobre ellas y vivir de ellas. Entonces, a mí me parece que hay que tocarle los intereses, hay que atacarlas particularmente. ¿Por qué? Primero porque su teoría en general tiene fuentes patéticas. Digamos, son analistas biológicas patéticas, porque además no saben de biologicismo, no saben tampoco. Es decir, Ujú. imponen y te dicen, el mundo tiene el mismo discurso que Agustín Laje, el mismo discurso, solo que se supone que Laje tiene pito y entonces todos lo atacamos. Pero todas estas minas son el Agustín Laje del feminismo, y hay que expulsarlas de las organizaciones populares. Bueno, voy a cargar el celular, porque no sabía que... Algo Pero te sucedió, se quedó como... Ahí estamos, ¿estás? seguimos acá. Sí, 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 yo te escucho. Te pasó como a mí, pusiste a cargar el celu y se tilda. Todavía Es me lo las enchufé. nuevas. Ah, yo pensé que lo habías enchufado, porque yo cuando lo enchufé se había tildado. Estoy leyendo ahí los comentarios. Si quieren también pueden ir
dejándonos Después preguntas. yo no puedo también como vos, así que me los vas a tener que leer. ¿Alguien nos está Bien. insultando? No, 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 todavía no. Por el momento todavía estoy no. Ay, mal. señorita, bienvenida, señorita Camila Q. La tenemos ahí también a Mar Roja. Bueno, Ah, están un montón mirá, de compañeras. Está me encanta. Carlita, Carla Estamos, todos- Fernández acompañándonos. Está estamos todos Mayra, mutados como corresponde. estamos, estamos todas, mi amor. Si estaríamos en vivo, hacemos arder todo. Está Tati, Barranco también, así que gracias a todas compañeras por estar acá. Venía escuchando atentamente tus reflexiones, lo que nos venías compartiendo y por supuesto que coincido en absolutamente todo. Me parece que también hay que poner sobre la mesa, ¿no? Como este sector del feminismo o este feminismo trans excluyente pretende seguir sosteniéndose, por supuesto, currando, pero sosteniendo el discurso de la victimización constante, porque a lo que apelan es a la total victimización por el simple y mero hecho de ser mujeres, pero en términos biológicos somos víctimas, ¿no? Y solamente ellas se conciben como sujetas oprimidas por el patriarcado, etcétera, 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 sin mirar más allá, sin ver que hay otras que también somos oprimidas, que no quiere decir que seamos igualmente oprimidas, porque nadie es igualmente oprimida, porque vos ya lo nombraste y no es lo mismo una compañera que sea negra, que una que sea gorda, que la otra que sea originaria. No, por supuesto, entendemos que hay diferentes modos de opresiones, hay muchas que sí nos juntan y nos conectan a todas, ¿verdad? Pero no les interesa, por supuesto, porque lo único que interesa en este caso es seguir eh, escribiendo, viviendo, currando, viajando, adquiriendo financiamientos internacionales, porque hay que decirlo, ¿no? Para seguir con este discurso, porque también ahora vamos a entrar en un tema que para mí hay que hacer mucho hincapié. Yo esto sé que genera mucha controversia, pero eh, es una realidad y nosotros es algo que nos caracteriza, es decir, la posta. Y también hay que decir que este feminismo TERF, pero también son antigéneros, antiderechos, ¿no? Podemos decirle, por supuesto. Eh, viene desde el mismo, y quienes somos abolicionistas, viene desde el mismo abolicionismo, y eso no lo podemos negar, no lo podemos ocultar, porque ha habido una fractura muy grande en estos últimos años, porque es muy doloroso que una tenga que presentarse o ir a una charla o a un espacio hablar con compañeras que se definen, no sé, como trabajadoras sexuales o como se definan, y que ya cuando saben que vos sos abolicionista, automáticamente te nombran algunos personajes nefastos que no voy a nombrar, que son referentes, entre comillas, del abolicionismo en Argentina, y entonces quedamos asociadas todo el tiempo a ese discurso odiante, ¿verdad? Ese discurso que sí yo lo considero y me hago cargo, que se pone como fachada el abolicionismo, pero realmente lo que pide es el prohibicionismo, es el punitivismo, es Además realmente una son cacería. antisexo, Flor, son antisexo, por eso justamente Exacto, no es un detalle cualquiera que sean todas abolicionistas, porque en realidad el sector de las TERF, estas académicas, bueno, ahí Mar nombraba a Razón y Revolución, que se supone que son de izquierda, trotskistas, está bueno ponerle nombre a muchas de estas cosas, ¿eh? En general, y en particular, son sectores que están en contra del placer y punto. A ver si no, hay que poder asumir esto. Y en todo caso, discutir la prostitución como un instrumento de dominación, ¿sí? Eh, es el argumento que les permite que los pueblos no tienen el derecho a sentir placer libremente. Básicamente, porque además, en general, son amargas, es gente amargada. Digamos, hay que poder salir del closet de las TERF y decir, son amargas, son antipueblo, antiplacer, no están dispuestas en realidad a destruir el sistema capitalista, porque ellas viven de hablar del sistema capitalista. No van a destruir la prostitución porque viven de hablar de la viven de hablar de las putas. Se la pasan exacto. hablando, siempre es un discurso muy amargo además, porque en general salen a hablar cuando hay derrotas. No salen a celebrar Ujú. que han muerto, salen a decir que han borrado a las mujeres.
no salen a celebrar leyes que tienen que ver con las nuevas tecnologías reproductivas. Salen a decir que queremos ahora alquilarle los vientres a todas las pobres de Latinoamérica. Eso hacen, digamos. Entonces, me parece muy interesante. Esto permite tener algunas claves, porque en general las TERF, vos decías al principio, se ofenden cuando decimos que son TERF, ¿sí? Son, algunas se encubren en la lógica del feminismo radical, siempre son feministas. A ver, Ujú, partamos de esa base. Siempre se van a ujú, asumir feministas, ¿tá? Que yo las reivindique o no feministas es otra cosa, digamos, porque tal cual. también pasa a esto, ¿no? Cuando uno es parte de una conducta, cuando una construye una conducta política que es parte de una corriente de pensamiento, no hay simplemente una autopercepción. No es que una puede salir a declamarse feminista. Tiene que tener una práctica que corresponda con esa lógica, ¿no? ¿Se entiende qué quiero decir? Digo, cuando Ujú, a mí me dicen que hay sectores, digamos, que hay diputados que están con el pueblo, si su práctica política no tiene que ver con estar con el pueblo, no están con el pueblo. ¿Se entiende? Digamos, una puede ujú. sacar máscara fácilmente, decir, este es un rata, es un forro, este, la gente, por ejemplo, que usó siempre miles de argumentos hablando de la libertad de expresión, en realidad para destruir ciertas minorías o interpretación de que hay minorías, ¿no? Bueno, con estas minas también pasa eso. No tiene una práctica desde la historia del feminismo, de lucha contra las opresiones. Tiene una práctica nefasta de utilizar el feminismo que logró entrar en la academia, y a mí me parece una cosa muy digna, que el movimiento político LGBI y el feminismo haya entrado en la academia. Me parece que eso es bueno, ¿está? Me parece que eso es bueno. Es un buen punto de partida, un buen punto de llegada, perdón. Ahora, de ahí a desregular la lógica de quién es mi enemigo principal, bueno, entonces ellas están viviendo el feminismo, no son feministas. O se han construido, se han consolidado como una lógica, perdón, como una logia dentro del feminismo que pretende generar retrocesos en tanto a movimiento político. ¿Se entiende? Es decir, son un Sí. motor retrógrado, son una especie de, no sé, digamos, Ujú. de sector que en realidad tiene un discurso estratégico que parece propio, pero no lo es. Exacto, claro que no lo es. Ahí venía leyendo, perdón, eh, ya había leído antes, coincido con las compañeras, creo que una fue Mayra y no recuerdo la otra compañera. Una decía que estaría bueno empezar quizás a hablar de abolicionismos en términos plurales, ¿no? No de abolicionismos, sino de abolicionismos como diferentes corrientes que podamos ir separándonos de este discurso. Yo le sumo que estaría bueno hablar de transabolicionismo. Quizás nos debemos estas discusiones, obviamente que no se pueden hacer de esta manera, y otra de las compañeras también marcaba el tema de hablar de feminismos y no de feminismo. Por supuesto que también coincido en estas cuestiones, ¿no? Y ahí Alessandra hablaba y hacía fuerte hincapié, por supuesto, en el discurso y en la patologización que estos sectores aplican todo el tiempo y terriblemente. Y podemos ir quizás quisiera tirar la punta ahí, que vos ya lo nombraste, con este famoso borrado de las mujeres, ¿verdad? Con este discurso donde ahora vienen dando charlas en universidades, cátedras y todo lo demás con el borrado de las mujeres, ¿no? Generando una especie de pánico y de terrorismo. Nos van a borrar, vamos a dejar de existir, ¿no? Vos ya antes lo nombraste, lo hablaste, me parece que es bueno volver a traerlo de nuevo acá a la charla. Y cuando hablan de las mujeres, ¿no? Pareciera, ¿no? En el discurso que tuvieron la representación de todas las mujeres, sabemos que no, porque estaban hablando de un tipo específico de mujer, porque no les interesan ni las empobrecidas, ni las migrantes, ni las africanas, ni las putas, ni las mujeres trans, porque cuando hablan de mujeres, obviamente están hablando de mujeres cisgénero, que esto es algo que les molesta terriblemente también los cis y los trans. Eh, y también quiero traer acá, para reflexionar entre las dos, estas cuestiones que tienen que ver con los ataques, estamos ahora en una red social,
con los ataques sistemáticos, legitimados, naturalizados por parte de estos sectores hacia las mujeres trans y las travestis, ¿no? Todo el tiempo en las redes sociales con estas preguntas que son terriblemente violatorias de los derechos de cualquier persona y con, ¿no? Y siempre la misma pregunta, te quieren correr con, bueno, pero ¿qué es ser mujer? A ver, describime qué es ser mujer todo el tiempo, ¿no? Ni ellas deben saber qué es ser mujer porque no hay una definición acabada de lo que es ser mujer, ¿no? Porque no somos una cosa única, pero están todo el tiempo en las redes sociales agrediendo, exponiendo a las compañeras a que digan si son o no son mujeres trans, ¿no? Todas estas cuestiones que se dan constantemente en las redes sociales y que, vuelvo a repetir, están como bastante legitimadas, como bastante naturalizadas, ¿no? Ponernos a las personas travestis y trans todo el tiempo en lugar de varones, si contestamos, entonces somos machos violentos porque respondemos, pero levantás la voz como un varón, ¿no? Y hemos atravesado todas esas cuestiones, porque en realidad lo que les molesta es nuestra existencia, y por supuesto mucho más les molesta cuando las trabas alzamos la voz y nos paramos y decimos, no, compañera, esto no es así, a nosotras no nos vas a venir a pasar por encima, entonces automáticamente el mecanismo que utilizan es el de, ustedes son misóginas, ustedes son tipos, contestan como hombres, no saben dialogar, no pueden discutir, etcétera, 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 ¿no? Eh, ¿Qué te trae todo esto? Y sobre todo ahondar un poquito más, porque esto me interesa mucho, porque estos días se está dando mucho en las redes sociales, en algunas redes sociales como Twitter y TikTok, esta famosa campaña que vienen haciendo contra el borrado de las mujeres. A ver, me quedé pensando en esto de la violencia. Pareciera que cuando una se defiende de, de la violencia, de un sistema, por ejemplo, resulta que se convierte en una violenta, ¿no? Como me recuerda muchos momentos Ujú. históricos. No sé, durante la dictadura, Videla decía, ¿no? La lucha es no solamente con aquellos que ponen bombas eh, y que nos disparan, sino incluso a cualquiera que lleve esas ideas terroristas comunistas, ¿no? Entonces, Ujú. si yo hablo bajito o hablo fuerte, si está en contra de lo que digo, va a usar cualquier recurso, entre ellos tildarme de violenta, digamos, ¿no? Eso. Pensar que las mujeres Ujú. zapatistas, pues pareciera que la lucha contra el patriarcado tiene que ser simplemente pacifista, ¿no? Como, y pensar en Palestina, pensar en una cantidad de cosas. Como no nos abstraigamos, digamos. Pero bueno, voy a tomar esto del borrado de las mujeres. Primero voy a insistir en que es imposible borrar a las mujeres no en tanto a a la autopercepción, ¿no? Porque hay un rol que nos asignaron como mujeres y hay Ujú. globalmente un modo que han construido las mujeres como sujetas políticas por la liberación, que significa mi profunda admiración y nuestra profunda admiración y punto, digamos, Totalmente. ¿no? Y algo que yo le voy a sumar a lo que vos estás diciendo es que también con esto es una falacia, porque ninguna de nosotras y nadie pretende borrar a las mujeres ni la identidad mujer, ¿no? En estos contextos y en este momento, porque podemos hablar de otras, de la abolición del género, y qué sé yo, pero viene para a otro tema. Pero en ningún momento nadie pretende borrar la identidad de nadie. Acá estamos hablando de ampliar, de visibilizar y no de reducir, ¿no? Porque lo que hacen es un reduccionismo, ¿no? Bueno, somos mujeres y varones por nuestra genitalidad, punto. Acá nadie está pretendiendo borrar a nadie, quería meter ese bocadito nomás, ese cacja. Luchan en contra de la identidad judía de Israel. Ellos lo que plantean es el derecho que tienen a su territorio, derecho legítimo más allá de la lucha por el Estado, digamos. Nadie le dice, no, los palestinos le quieren robar la identidad a los judíos, ¿no? O con el colectivo de compañeras gitanas, las compañeras afro, ¿no es? Cuando vos luchas por derechos muy particulares, no estás
digamos, cuando yo obtengo algo para mí, porque se lo estoy sacando al sistema que me domina. Cuando mejoro lucho por mi salario, ¿no? Si yo lucho en la ciudad de Buenos Aires por mejorar las condiciones de los docentes, ¿alguien diría que el colectivo docente de la ciudad de Buenos Aires le está robando las vacunas al resto de los docentes del país? No, jamás. Sería estúpido. Ujú. Bueno, en general, el movimiento TERF es bastante estúpido. Y además de estúpido, eh, es malo, es forro, digamos, logra una definición de maldad muy profunda. Por ejemplo, con el borrar de las mujeres, a mí me da mucha bronca, porque la frase que mi nombre no se borre de la historia es, no sé si todas y todos conocen, la historia de las 13 Rosas, las compañeras socialistas y comunistas fusiladas por el franquismo, ¿no? Compañeras que fueron acusadas de poner una determinada bomba, que por ahí fueron o no, yo quiero creer que sí fueron, fueron fusiladas. Y antes de fusilarlas les permitieron escribir una serie de cartas, ¿sí? De despedida. Fíjense lo terrible del franquismo. Bueno, te voy a matar mañana a la mañana, hoy tenés tiempo para escribirle a alguien. Imagínense el terrible dolor de una persona teniendo que escribir sus últimas palabras. Pero bueno, Julia Conesa escribe que mi nombre no se borre de la historia, como militante. Mañana me van a fusilar, que mi nombre, luchen porque mi nombre no se borre de la historia. Caterva de Forras, utilicen ese Te nos recurso tildaste, me en parece. relación Ahí está. al avance de las compañeras trans. Digamos, es muy bajo eso, es muy bajo, es un golpe bajo, es un golpe bajo. Ujú. ¿Qué le vamos a decir? Primero que nadie, ni el franquismo, ni el patriarcado ha logrado borrar el nombre de las mujeres que luchan, ni del movimiento LGBTI que lucha, digamos, ¿no? Bueno, nosotras, cuando decimos que peleamos por la dignidad de todas nuestras compañeras travestis asesinadas y nombramos a Diana, no negamos la existencia de las otras, ¿sí? Como cuando yo hablo de Ujú. Rodolfo Walsh, no niego a los otros 30.000, al resto, perdón, de los 30.000. Yo en Ujú. un busco, desde el amor revolucionario, digamos, de lo maravilloso del combate, resignificar existencias individuales que un sistema de opresión trata de borrar. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de ahí, digamos, de un golpe bajo del sector TERF, que utiliza el recurso de autodenominarse feminismo radical, que era el feminismo marxista, digamos, más interesante, que resignificaba la lógica de las compañeras afro, la lógica de las compañeras de la clase trabajadora, digamos, de ese feminismo vinculado a pelear en contra del techo de cristal, como lo plantea la Davis, digamos. Me parece muy injusto. Yo no me reivindico feminista radical, no me reivindico feminista, pero no son mis enemigas. Las TERF son parte de la producción ideológica de mi enemigo principal. No Ay, son no compañeros. puedo. Perdón, no me Este, desconcentré. Sí, no, te ¿Qué? estoy escuchando muy atenta. No, no, te escuchaba atentamente lo que venís reflexionando. Me entretuve porque alguien me puso, alguien puso, te escucho y me mojo, entonces eso es lo que odian de nosotros. Y ahora vamos a entrar a hablar de eso, del Es un deseo, argentino de la placer, nosotros sexualidad. vamos a... Somos un orgasmo total hoy esta tarde, de esta Por tarde ejemplo, noche. perdón, Flor, pero yo, no, perdón, permítame, camarada, No, le permito, le permito. usted se resignifica furiosamente feminista y yo, por ejemplo, no soy mujer y no soy feminista. Yo soy una lesbiana de la Ferrere, tortillera, busca pleito, básicamente. ¿Por qué busco pleito? Y porque yo no voy a romantizar las relaciones. Yo hablo de sexualidad plena y las relaciones amorosas son otra cosa, digamos. Entonces, Ujú. me digo, hay como una cosa del recurso bajo todo el tiempo para estas situaciones. Pareciera, yo voy a volver a poner a las compañeras palestinas de ejemplo. No es más digno la lucha palestina por ponerle una flor a una escopeta. También es digna la molotov de mis compañeras palestinas, como también fue digno que Diana Zacayán tomara el INADI, porque el INADI era un reducto
de los 90 para lavar dólares y recién ahora puede que sea tal o cual cosa. Entonces, me parece que hay que ser como muy, muy concretas. Ser feminista no significa que no tengas trabajadoras de casas particulares en tu casa, ser feminista no significa que no consumas prostitución, ser feminista no significa que solo cojas por amor. Eso es ridículo. La población LGBTI, ¿te acordás de esa consigna del mismo amor, los mismos derechos? Yo no amo Ujú. igual la sexualidad, no amo No, igual. para nada. Discúlpenme, pero no. Ninguna ama igual, ninguna ama igual, nadie ama igual. Digamos, hay un discurso estúpido de la igualdad que pretende bajarle el poder, bajarle la densidad a nuestros combates. Y a mí me parece que eso también es peligroso. Me parece que es muy Ujú. peligroso. Y entonces me parece que hay que ponerle nombre a esas cosas y decir, esto tiene este objetivo, atenuar nuestras luchas. Por ejemplo, cuando se impulsaron los ministerios de la mujer en la Argentina, la mujer y la diversidad, ¿qué salieron a decir estas ridículas? Ay, que el ministerio borraba a las mujeres. No, tonta, no. Hay una institucionalización de la lucha histórica feminista. Ni siquiera te podés hacer cargo de tus propias victorias. ¿Eso qué quiere decir? Que vivís de convencernos de que estamos derrotadas. Y no nos vas a convencer, digamos. Me parece que hay que hablarle directo a los ojos a ese sector y voy a insistir en esto. Tienen que ser expulsadas de la reflexión militante. No podemos concebir la militancia con esas reflexiones. Y la- Totalmente. Voy a leer, voy a tomarme un segundo para leer algunos de los comentarios. Voy agarrando hacia al azar. Acá las compañeras de Moreno nos dicen que tomamos. Tomemos la Universidad de Moreno. Ay, yo quería, ya que estamos. Eh, el INADI hoy es un reducto. Bien. Hay que reivindicar la resistencia, violencia incluida. Pongan fecha y hora. Que seas feminista no te hace superior, pulcro, puro, liberado de todo mal. Ay, malditas terfas. Alexandra nos dice, les tienen miedo al orgasmo político. Me encantó, amé. Ya estamos haciendo una remera. Love is love, frase de mierda. O sea, muy bien, coincidimos. Amor es amor. Ahora después vamos a seguir leyendo. Lesbiana, tortillera, peleadora y grosa comandanta. Acá Carla te pone que sos una negra busca pleito, ya lo sabemos. Eh, Hola Cintia, hola Paulita, está Paulita Padrón ahí desde Mar del Plata, compañera. Bueno, después seguimos leyéndoles, por supuesto. Podríamos haber hecho todas en el mismo lugar. Ah, un escándalo. Ya estábamos haciendo gran piquete, el piquete anti-turf, divinas. Pero nada, gracias a todas por sumarse. Podríamos Sí, a tener total. todo tipo de hormonas, podríamos reproducirnos un montón. Me encanta. La verdad que sí, pero bueno, no sé si querrían las señoras. Bueno, gracias a todas quienes se van sumando esta tarde, ya noche de domingo. Y yo quiero entrar en un tema, ya que seguimos acá tejiendo contigo. Eh, Hoy justamente estuvimos compartiendo una charla sobre abolicionismo, recordando a Leona Berkins ahí con los camaradas de las Juventudes Comunistas de España, etcétera. Yo tiré algo que vengo como masticando o reflexionando o que nunca me lo había interpelado ante algo que estoy leyendo, que es el porno feminismo, ¿no? O esta pornografía que no entra en los parámetros capitalistas y de la industria en los términos que la conocemos, quizás. Por lo menos a mí es algo que me hizo empezar a pensar desde otro lugar, ¿no? No sé, desde otro lugar la pornografía. No sé, vos qué planteamiento, qué nos podés decir, y ahora explotan todas, acá Y nos ahora me denuncian toda la mata. cuenta. Pero como para empezar a hablar también un poco del deseo y de la sexualidad y del sexo y de todas estas cosas maravillosas, de orgasmos. En realidad hablemos de orgasmos. La Alessandra. Orgasmos, orgasmos. Yo en principio a todo lo que se le va incorporando Femi algo, ya le tiemblo, ¿viste? Como digo, no, paremos, paremos no, no poniéndole Femi
o algo antes, digamos, Ujú. que vamos a incorporar. Yo, por supuesto, como soy, me reivindico abolicionista de la prostitución, del matrimonio, de las cárceles, digamos, no soy solamente abolicionista de la prostitución. Quiero abolir todas las instituciones que históricamente han desarrollado fuentes de poder al sistema que me domina. ¿Sí? Incluso la escuela. Digamos, yo, Ujú. ¿qué hago? Escuela. Reivindico la escuela pública porque la derecha argentina atacó la escuela pública. La derecha argentina no atacó el matrimonio, no ataca las cárceles, digamos. Entonces no voy a ser Ujú. tan boluda, pues soy de izquierda, abolicionista en este siglo, en este momento. No soy en otro momento, digamos, me toca esta coyuntura histórica. Entonces, porque además como pretendo ser marxista, pretendo, ¿viste? Trato como de ubicarme en cierta realidad. Eh, entonces me reivindico una persona de izquierda capaz de ayornarme, digamos, y no creo que sea antiguo ser de izquierda, por el contrario. Digo, el punto de vista de la historia del mundo es bastante nuevo. Pero bueno, respecto de la pornografía, digamos, hay un sector del movimiento abolicionista que detesta y que lo asume parte del motor productor, también, ¿no? Como industria, productor de valores que tienen que ver con legitimar las opresiones de la feminidad. Y es verdad, la pornografía es una industria que tiene como objetivo principal eso, ¿sí? No solo la violación de una sujeta en una imagen, sino que esa imagen produzca una concepción que naturalice el ejercicio violento de la práctica sexual. Eso es verdad, existe, hay que destruirla, como toda industria que tiene ese objetivo, digamos. Ahora, la otra discusión, que es la que me resulta más interesante, es, entonces nosotras, abolicionistas, feministas, populares, de izquierda, no podemos pensar nuestra propia producción del erotismo en la imagen. ¿Existe la Ah, posibilidad de que nosotras hablemos del erotismo y la sexualidad placentera, no con consentimiento, porque no requeriría consentimiento, porque de hecho estamos de acuerdo, ¿sí? Y sacarle parte de la lógica, digamos, también lo digo como sobreviviente de abuso, porque si no ujú. parecía sobrevivientes de abuso no podemos hablar de violaciones, de sexo, tenemos, Ajá. es parte de nuestra venganza en contra de lo que nos Ujú. pasó, el ejercicio libre de la sexualidad y el placer, no solo cuando estamos enamoradas. Porque pareciera que nosotros tenemos que coger cuando estamos enamoradas y el resto no. Tiene derecho a Qué hacer otras aburrido. cosas. Entonces, no, claro. Digamos, no hay nada más divertido que pensar que el amor es un acto de libertad y no es un compromiso sexual. Digamos, yo elijo enamorarme de alguien con quien tengo planificada mi vida, digamos, ¿no? Y puedo decir, hoy estoy con el amor de mi vida, que es con quien condenso todas mis sensaciones, pero eso es parte de mi existencia y no es lo que le propongo al mundo, digamos. Ojalá el mundo tuviera esa suerte, no le pasa, genial, digamos. Pero me parece que hay que hablar de la producción, eh, de la idea de producir un erotismo popular, digamos, ¿no? Y poder construir en imágenes, en narraciones, el derecho legítimo que tenemos de disputarle el espacio a la pornografía. Si la pornografía ocupa el espacio, ¿no? De desarrollar en el nervio, ¿no? En el nervio de la cabeza, de las conciencias, la práctica sexual, yo quiero disputarle también, porque le quiero disputar en todos lados al sistema que me oprime. Ujú. Disputar es luchar, ¿eh? No quiere decir que yo me voy a meter en la industria pornográfica, la voy a legitimar, digamos, la izquierda puede estar en el Parlamento y no se vende, y yo no puedo hablar de una nueva concepción del erotismo en las imágenes. Bueno, yo quiero disputarle, y a mí me parece interesante desde ese lugar, y las lesbianas lo hacen hace mucho tiempo. No Ujú. feministas, no necesitan ser feministas. Y eso es otra parte interesante que nos deben muchas, digamos, las lesbianas han hecho muchos aportes al movimiento popular antisistémico. Y en ese sentido, poder hablar de erotismo, de la poesía erótica, de la narración erótica, de la imagen erótica, me parece que es una práctica que hay que elaborar. Y me parece piola que las nuevas generaciones se incorporen y desde ese lugar le disputen
a la pornografía como una herramienta de dominación. Bien, ahí leía lo que ponía Alexandra Luna. La pornografía es la pedagogía de la violencia así, tal cual está, ¿no? Es como el folclore. Parece ser un imaginario colectivo y es un dispositivo disciplinador. Exacto. Es lo que venía planteando también Romy, ¿no? Es injusto, ¿Eh? es injusto que no puedo ver todos los comentarios yo. Ahí la nombran a Qué María Luisa pena. Pilar de mi hijo. Pará, Sí, quieren a una ver, charla entre las dos mamis las mami. eróticas. Las El sexo, mamis pará, eróticas. medio el sexo es un acto ¿qué? ¿A dónde? El sexo es un acto de libertad del deseo. Ay, Ah, está bueno. parecemos las TERF, ya no podemos ni leer. Pero, No, porque no se ve con claridad. El sexo es un acto ya de sé. libertad del deseo. El sexo debería ser, el ejercicio del deseo sexual debería Ujú, ser una libertad. Me permito trabajarlo con quien lo escribió, que no sé quién es, ujú. porque no puedo ver. Pero sí me parece que la sexualidad no es un acto único, pero debería tener como sentido principal la construcción plena de la libertad. De eso sí estoy profundamente convencida. Ahí pregunta Carla, es un poco complejo, dice, y la palabra pornografía se puede plantear desde el erotismo. Lo erótico, ¿es lo mismo que lo pornográfico? No, no, No. claramente no. El erotismo va por un lugar. ¿Qué ocurre? La pornografía es una industria que se ha construido sobre, digamos, con la idea simbólica, por supuesto, ¿no? Siempre en lo de la superestructura, las ideas que dominan el mundo. La pornografía es una industria que legitima las opresiones sobre la base de trabajar esto de el erotismo, la sexualidad, el placer, zaraza. Tiene una contrahistoria. Después podemos hacer un vivo hablando del origen. Justamente Ay, no tiene que ver con eso. quedaste ahí. No importa. Vamos a discutir la pornografía como está. Y como está es Ujú. eso hoy. ¿Sí? Por lo tanto, yo no voy a discutir la pornografía como un instrumento maravilloso. No, digamos, no. Y voy No, a no, no. volver a hablar de los palestinos. Voy a volver a hablar de los No, palestinos. no. Los palestinos tienen su propio Estado, no porque estén de acuerdo con el rol del Estado, sino porque quieren recuperar su tierra y ese era un instrumento. Bueno, la pornografía como está es una herramienta de dominación, no hay duda, compañeras, pero que eso no nos quite la posibilidad de construir una nueva corriente erótica de las imágenes y de la producción, digamos, ¿no? Intelectual, porque eso también es parte de la producción intelectual del deseo. Y nosotras tenemos el derecho de producir deseo intelectual. Tal cual. Iba a eso, me voy despejando un poco más de algunas ideas, porque lo planteaba en términos también de pensar eh, el erotismo, la sexualidad, lo que nos calienta, en otros términos, y poder expresarlo, porque también hay una gran hipocresía, ¿no? Entonces, cuando hablo de pornografía, utilizo esa palabra para que entendamos absolutamente todas las ¿De qué personas estamos hablando? de qué estamos hablando, pero también en pensar y en sacarse las caretas y decir, bueno, sí, qué sé yo, a mí me puede recontracalentar ver un video, no sé, de mi compañero o de un compañero, de una compañera, o de quien sea, sin pensar en recurrir a una página pornográfica de la industria de la pornografía. A eso me refería, ¿no? Porque hay un gran careteaje también, hay mucho careteaje. Y ahí sí yo creo que entra un poco el discurso eh, moralista, ¿verdad? Pacato, Y pacato, a ver qué dice, moralista. muy pacato, muy moralista. Ahí dice Mayra, banco mucho que podamos ser críticas y al mismo tiempo generar visibilidades eróticas y deseantes o contrahegemónicas que podrían considerarse posporno popular, ¿o no? Por supuesto, Mais. Si sos vos la que me está metiendo ideas. Ah, de la otra, gracias. Mirá, qué engañada, hay otra lesbiana en tu vida. No, no, bueno, tengo muchas Igual lesbianas. Camila,
decí la verdad. Soy, Hablar de posporno te hace pensar en la mesita del Partido Obrero en Filosofía y Letras. por supuesto, por supuesto. A ver, Alessandra Luna nos dice, tenemos que producir erotismo incluyendo todos los cuerpos, ni que hablar, y situaciones sin heterosexismo binario obligatorio. Pero eso es, me parece fantástico y maravilloso, porque hay un montón de cuerpos que quedamos fuera del mercado, porque si quien quiere ver una traba, supongamos, que se erotiza con una traba, va a buscar una traba con un cuerpo hegemónico, no va a buscar una traba gorda, en términos generales hablo, ¿no? Entonces me parece que también hay que poner sobre la mesa todas estas cuestiones. Muchas lesbianas nos ponen acá, sí, esta es una charla, somos todas tortas acá, aunque yo me Yo te reivindico quiero hablar de un fuertemente. proceso revolucionario. Exacto, yo soy muy heterosexual, pero bueno. Todo, 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 todo. Porque además, ¿quién dijo que, por ejemplo, a las tortas nos achacan mucho esto de que vemos una concha y nos calentamos? Bueno, no todas las Ujú, de la misma manera, digamos. A mí me produce un profundo placer o digamos, me llama la atención un montón de cosas. No somos seres fragmentados, ¿no? Como hay una lógica que pareciera que a nosotras hay un botón que se nos aprieta y lo mismo pasa con las travestis, que es verdad, digamos, ujú, tiene un profundo amor con el pene, sí, es verdad, y con todos los por juguetes eróticos, supuesto, es verdad, pero no somos totalmente. eso solamente, digamos, No, somos un montón de cosas. Somos de cosas. A mí hay luchas revolucionarias que me producen un placer vinculado al erótico, digamos. Yo pienso en Gladys Marín, pero me estallo de una cosa que no puedo contener. No es simplemente admiración, digamos, no es simplemente admiración pensando en lo teórico, en su lucha ahí revolucionaria. No, tenés, la amo ahí tenés profundamente. inspiración. Hola, Ahí le corto la... Hola, bueno, vamos a presentarte. La puse así de sorpresa a la compañera. La bebé. Acá, acá estamos con Agostina, que es nuestra compañerita, también parte de Furia Traba. La invité un ratito porque tengo ganas que, como, ¿no? Para ir ampliando un poco más, porque acá estamos las cuarentonas, Porque estábamos las hermosas, viejardas. Por fin, Agus. claro. Exacto, y tenemos acá a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, tenía ganas de que quizás Agos pueda también participar de este intercambio, pensar algunas preguntas que tenga ella para hacia con Romy, y también Romy hacia con ella, ¿no? Que se dé así Mirá una la piel que charla. tiene. ¿Por qué Gracias. me están tan bien agarraron ustedes? así. Yo estaba, El Natural. destino, yo el estaba en mi destino va a siestita tener que ser correcto. dominguera. Besame. Divina. Bueno, Bueno, buenas noches, querida. buenas noches. Me Que no presento. fuiste a Yo misa, soy. ¿Cómo? no fuiste a misa hoy, No, no, no no sigo rezaste, esas cosas. No, no, no. Bueno, me no hago esas presento. chanchadas, pero que decir. Soy Agostina Yael Sosa, de acá de La Matanza, también integrante junto a mi compañera Flor de Furia Traba y de la Casa de Luana y Diana. Eh, bueno, soy una persona travesti que ¡Ah! no voy a decir mi orientación sexual porque aún no la tengo definida, pero Decí que sos del AFE como la otra, porque me están invadiendo la vida las de la soy Ferrere. de la Ferrere, de la Matanza Mal. y bueno, nada, gracias por haberme invitado a este espacio, a esta charla, a participar. Creo que está bueno dar la opinión o por ahí también ver, dar mi perspectiva, digamos, de cómo lo veo yo desde adolescente y de este lado, ¡Uh! ¿no? ¡Qué close! Juventud. Bueno, ya tengo 20, Adolescente. así que muy Hacete adolescente cargo. no soy. Para el No, por título, eso, pero bueno. el título va a ser Las nuevas generaciones les hablan a las jubiladas. Igual Claro. jubilada no es vieja. Si se Jubilada no es consideran vieja. No, así, para nada. No, para No nada. seas Igual, chicanera. no sé si escuchaste la chicanera lo que nos planteó, porque viene hace unos días con una fantasía. Para mí, como traba, soy muy Berkin. Yo soy muy Berkin. Para mí, las trabas con varones, cis heterosexuales, y ahí se terminó. Esto se está Vos por te das cortar, vamos cuenta a